6 años siguió ese camino de mortificación y de hambre, pero no encontró respuesta a sus problemas. Se dio cuenta entonces de que así como la excesiva indulgencia con uno mismo no es buena, tampoco es útil el sufrimiento autoinfligido, digamos. Entonces, recordando una experiencia anterior que había tenido ya gracias a la meditación, se sentó bajo un árbol que después sería conocido como Bodhi o Bo, el árbol sagrado, digamos, de Buda, en una aldea que estaba cercana, que también se llama Buddha Gaya, porque fue ahí donde él se dio cuenta que la vida de sufrimiento y de pasar hambre no le iba a conducir a la iluminación, y dijo, bueno, hasta acá llegué, acá me siento y hasta que no me ilumino no me muevo, digamos. Fue así más o menos. Eso es lo que se narra por lo menos. Y entonces dice, bueno, aquí en este lugar dejaré secarse mi cuerpo, dejaré que la piel, los huesos y la carne se disuelvan. Sin haber logrado la iluminación tan difícil de obtener aún después de eones de esfuerzo, este cuerpo mío no se moverá de este sitio. Eso es lo que dicen que él dijo en ese momento. Obviamente al estar en ese proceso, digamos, se le aparecían también toda clase de visiones, entre ellas demonios, digamos, claro, que lo tentaban y que él a su vez intentaba apartar mediante la meditación, y pasó por distintas etapas, digamos, que finalmente concluyeron en la iluminación y a través de la idea de cómo resolver el problema del sufrimiento. En una noche, esto también es una ficción, digamos, una noche de plenilunio, se dice, del mes de Vaisakha, cuando se iluminó, digamos, declaró: la ignorancia fue destruida y el conocimiento se ha alzado al sentarme ahí, aplicado firme y con determinación. Así, habiéndose convertido en el despierto perfecto, en el Buda, comenzó su peregrinación para llevar su doctrina, o como un ministerio, pero siempre, o sea, después también vamos a comentar esa diferencia justamente con la excesiva preponderancia de los brahmanes. Digamos, él no quería ser un maestro en ese sentido, digamos, por eso es que siempre hace más hincapié en la disciplina que en el credo, digamos, de su doctrina, digamos. Pronunció su primer sermón en un lugar que se llama el Parque de los Ciervos, cerca de Varanasi, y sus amigos fueron sus compañeros de viaje ascético, y sus amigos fueron los primeros discípulos, digamos. Viajó por toda la India llevando sus preceptos y con el ejemplo transmitía esa doctrina de la iluminación. Y así se fue acompañándolo en su viaje multitud de personas que lo seguían, y se fue armando como una sociedad de la orden budista. A partir de ahí, después, cada uno de los maestros que estaban dentro de la orden budista empezaron a viajar y a llevar la doctrina de Buda a otros lugares. Habiendo cumplido de alguna manera su misión, la misión de su vida, digamos, murió a la edad de 80 años en una aldea cerca de la ciudad de Kusinagera. Antes de su muerte, le dijo a su mejor discípulo, o al preferido, digamos, que se llamaba Ananda, le dijo: es posible, Ananda, que en algún momento surja en ti este pensamiento. Las palabras de nuestro maestro han cesado. Hemos perdido a nuestro maestro, pero no es así. Las verdades y las reglas de la orden que yo he enseñado y predicado han de ser nuestro maestro cuando yo me vaya. Era en ese sentido un maestro perfecto, ya que no consentía los elogios, ni siquiera los más inocuos. También la virtud del maestro, uno de sus discípulos. Es tal la fe que tengo en ti que pienso que nunca ha existido, que no existe ahora ni existirá jamás alguien más grande y más sabio que tú. El maestro tomó al discípulo amablemente e hizo que se diera cuenta de que había hecho una afirmación irreflexiva.
¿Conoce Sariputta, que era el nombre del discípulo, a todos los sabios del pasado y del futuro? ¿Conoce al menos perfectamente al Buda? Entonces, ¿por qué pronuncia palabras tan grandilocuentes y aventuradas? El Buda previno también a sus discípulos de no inquietarse ni enfadarse con aquellos que injuriaran a su maestro, a su religión o a la orden. No puede haber mayor bondad y amor a la paz que ese. La compasión es justamente de Buda, es lo que lo distingue, y su preocupación por la gente era completamente irrestricta, digamos, no se limitaba a ningún grupo, digamos, no hacía de lado a nadie, ni ninguna distinción en lo que respecta a la doctrina, tampoco entre lo exotérico y lo esotérico. Con respecto a las verdades, el Buda no es maestro que cierra el puño ocultando algo. Repite una de las frases dirigiéndose a Ananda, justamente a este su mejor discípulo. En base a las 4 nobles verdades se desarrolló su doctrina. Enseñó a sus discípulos esto justamente. Se llama Arya Satya, las 4 nobles verdades, relativas al sufrimiento, a la causa del sufrimiento, a la destrucción del sufrimiento y al camino que conduce a esta última realización de destruir el sufrimiento. Esas son las 4 nobles verdades de las cuales él partió, que se le revelaron cuando estaba meditando y se iluminó, digamos, que el sufrimiento existe, que hay una causa para el sufrimiento, que ese sufrimiento puede ser destruido o aminorado y que hay un camino que permite realizar esto, digamos. Este camino no es el de la práctica habitual de la sensualidad ni de la autotortura tampoco. O sea, eso también descubrió. No es la excesiva privación ni la vida extrema de la asceta tampoco la solución, sino que hay un sendero intermedio que se llama el noble sendero de las 8 etapas. La primera noble verdad, que hay sufrimiento, es que toda la vida es sufrimiento. Dukkha. Du con H, D-U-H, que significa difícil, y K-H-A, que significa condición. O sea, la etimología de la palabra dukkha. Esta es la situación humana y ella provoca los problemas existenciales de la enfermedad, la vejez y la muerte. Esas son consecuencias necesarias de la naturaleza del mundo y de la naturaleza del hombre. Y desde el punto de vista práctico, Gautama nota que todas las cosas están condenadas a la decadencia y que el hombre que se ata a lo perecedero solo logra el sufrimiento. Estas ataduras son inherentes a la condición humana y constituyen una enfermedad espiritual cuyo síntoma es la resultante carga de dolor. Este diagnóstico no va acompañado de ninguna idea de culpa, ya que el Buda declara que su misión no consiste en lograr conversiones religiosas o en hacer especulaciones metafísicas, sino que ella se propone la investigación objetiva de la causa y el alivio del sufrimiento en un nivel psicológico práctico. Es decir, no estaba muy a favor de las especulaciones metafísicas excesivas, sino de convertirlo en un diagnóstico, en una doctrina práctica. Como resultado de ella, la segunda de las 4 nobles verdades considera la causa del sufrimiento. ¿Y cuál es la causa principal del sufrimiento? El deseo, la ignorancia y la insaciabilidad, digamos. Esta segunda verdad enseña ya acerca de los 12 eslabones de la cadena de la causalidad kármica, que es vamos a hablar de la doctrina de origen dependiente. Una vez descubierto el problema del hombre y determinada su causa, el Buda propone la tercera noble verdad, que es posible la liberación del sufrimiento y de las limitaciones de la vida. Y la última de las 4 nobles verdades prescribe el camino de las 8 etapas. El camino es el noble sendero de las 8 etapas,
que seguido rigurosamente garantiza la erradicación del sueño, de la enfermedad, de la ignorancia y la liberación de la ley universal de causalidad moral, lo que hará posible que se alcance la vigilante perfección del nirvana. Entonces, una vez postuladas las 4 nobles verdades y encontrado a través del noble sendero de las 8 etapas la manera de resolver la causa del sufrimiento, que conduce inevitablemente, el camino conduce o trata de conducir al no deseo, a la falta de deseo. Es la única adquisición capaz de romper las cadenas de la causalidad que nos unen al sufrimiento del nacimiento y al renacimiento. El camino de la salvación propuesto o prescripto por la 4ª noble verdad presenta 8 aspectos. El primero, la idea recta, creencia en las 4 nobles verdades y en la idea implícita en ellas. Número 2, la aspiración recta, que es la resolución de vencer los extremos, el recto amor a los demás, abstención de daño a todo objeto viviente y supresión de todo deseo que produzca infelicidad. La número 3 es la palabra recta, no complacencia en la conversación innecesaria, en las palabras descuidadas o que hieren o en la maldad en general. La 4ª es la conducta recta, que significa compasión hacia todas las criaturas, no hacia todos los seres humanos, sino hacia todas las criaturas. La 5ª, medios de vida rectos, elección de una ocupación apropiada para la utilización del propio tiempo y las energías, obtención de medios de vida de una manera que estén de acuerdo con los principios de Buda. El 6º es el esfuerzo recto, una vigilancia intelectual incansable y sin debilidades en la discriminación entre los deseos y las ataduras prudentes y los que no lo son. O sea, por un lado está el deseo de, por ejemplo, de posesión, y por otro lado están determinadas o ciertas ataduras prudentes que son necesarias para mantenernos en una vida plena y sana, digamos, ¿no? O sea, también eso hay que poder distinguir, digamos, no se trata de renunciar a todos los deseos necesariamente. El 7º es el pensamiento recto, bien disciplinados hábitos de pensamiento que resultan de una aplicación diligente a los temas adecuados. Y el 8º, la contemplación recta, absorción, cesación del pensamiento, que ya lo conocemos a través de nuestra filosofía, logro de la tranquilidad mental, que constituye la etapa avanzada en el camino hacia la iluminación. A este noble sendero de las 8 etapas se lo llama a menudo el sendero intermedio, no solamente porque huye de los extremos del ascetismo y la sensualidad, sino también porque evita otros 2 extremos: el escepticismo, que niega la posibilidad de conocimiento trascendental, y la afirmación de especulaciones metafísicas indemostrables. O sea, por eso es un sendero práctico en ese sentido también, digamos, ¿no? ¿El escepticismo? El escepticismo, que niega la posibilidad del conocimiento trascendental, por un lado, y la afirmación de especulaciones metafísicas indemostrables, digamos. O sea, ninguna de las 2 cosas, más allá de huir de los extremos del ascetismo y la sensualidad, también propone esos 2 aspectos, digamos. Respecto a la observación de la transitoriedad de todas las cosas, del nacimiento a la existencia y su extinción final, lleva a Buda a proponer, a formular una filosofía del cambio. O sea, lo que afirma es que no hay nada permanente, cosa que todos en realidad de alguna manera sabemos, y que por lo tanto todo en la vida no es sino una corriente que deviene, un fenómeno recurrente de nacimiento y muerte. Así, de esa manera él expone su teoría respecto al fluir de la vida, ¿no? Para Buda, el cambio y el fluir de las cosas
es el sustrato de la realidad. Él dice eso justamente, lo único permanente es el cambio. E ilustra el incesante flujo del devenir que es el mundo en un relato sobre el fuego, en el que dice que aun cuando la llama parece no cambiar, en todo momento es otra y no la misma llama. Nos equivocamos, por lo tanto, cuando identificamos objetos del mundo diciendo esto es, pero en el otro extremo tampoco podemos decir nada es. La verdad está en el medio. Se trata de un devenir sin principio ni fin. Gracias. Buda sostiene que lo más momentáneo es la conciencia y no tanto las cosas, digamos. Es evidente que el cuerpo dura 1 año o 100 años o un poco más, pero aquello a lo que llamamos mente, intelecto, conciencia se mantiene en un ciclo constante, día y noche, de perecer como una cosa y de nacer como otra. Esta es una manera de distinguir claramente entre los procesos mentales momentáneos y la naturaleza no permanente de lo que no es mental. O sea, hacer la distinción entre mente y conciencia una vez más, digamos. La teoría de la vida como una corriente que deviene se extiende para Buda al sí mismo empírico, al sí mismo que vive, que experimenta, que transita la existencia, digamos. Aquello que para nosotros es erróneamente el sí mismo individual no es sino una suma de estados de ser o skandhas. Skandhas es el término en sánscrito, que cambian constantemente, y es la unión de estos estados que van constantemente mutando lo que constituye al individuo. Es decir, el individuo, el sí mismo individual no es un sí mismo tampoco estable, sino que es una suma de estados o skandhas lo que van constituyendo al individuo. Los skandhas son 5. El primero, la rupa o cuerpo. El segundo, vedana o los sentimientos. El tercero, sanya o percepciones. El cuarto, samskara o predisposiciones provenientes de impresiones anteriores. Nosotros ya en algún momento hablamos de eso. Sí. Y quinto, vijñaña o conciencia. Mientras los skandhas se mantienen unidos, el individuo funciona como un ser único, vive y tiene historia. Pero cada componente fluye perpetuamente y el cuerpo cambia de uno a otro día. O sea, nunca es exactamente igual, ni en un instante si quieren. Fluye perpetuamente y cambia entonces. Aunque lo haga de manera menos evidente que los estados mentales. O sea, también el cuerpo también cambia, digamos. Aunque los estados mentales sean aún más volubles. O sea que todo aquel que nos diga, estás igual, nos está mintiendo. No, aparte tenemos que decir, no, yo no quiero estar igual. No, está engañado. Claro, la percepción no le funciona. Porque es algo que la gente dice muy a menudo. Livianamente. Pero como un lío, sí, porque te hablan de la parte física. Porque me sonaban los nombres. Sí, están. Por eso te digo, después él, justamente en este libro de Vicente Merlo, él habla, está interesante porque él habla de cómo fueron cambiando, está bastante resumido como para poder abordarlo, cómo fue tomando Vicente Merlo, el que tenemos nosotros. No, uno que se llama Meditar. Sí, Meditar. Donde él habla del budismo y sus modificaciones. Y está en el capítulo. Mirá, ahí está dentro. Sí, ahí Sí, porque eso me parece. Él habla de manera bastante abreviada, porque en realidad, inclusive, o sea, la carrera, como se pensó originariamente, abordaba todas las filosofías y religiones del Oriente, de todo el Oriente, digamos, del Oriente Medio y del Oriente China y Japón también, digamos. La que se estudia en Buenos Aires, en la universidad. En la universidad, por eso se llamaba
yoga y estudios orientales. Eso, y sería el título que tienen ustedes. Estuve leyendo ahí en el Instagram. Claro, que en realidad nosotros tampoco ya no dimos, digamos. Ya en ese momento se empezó a restringir un poco más a solo lo de la India, digamos, ¿no? Pero está bueno tener una perspectiva también, porque hay muchas modificaciones y hay mucha gente que dice yo soy budista, pero no sabes exactamente cuáles son sus prácticas, o sea, de acuerdo al lugar de donde provenga su enseñanza y sus maestros, digamos. No todos son exactamente iguales. El budismo tibetano, por ejemplo, hace mucho hincapié en la compasión. Trabaja mucho sobre eso y sobre la aceptación de la muerte, la forma de integrar, digamos, de alguna manera la muerte, propone inclusive trabajar con moribundos, digamos, para ayudarlos al bardo del morir, digamos, que siempre es angustiante para todos, digamos, y aparte lo propone desde un punto de vista, o sea, no hace falta que vos tengas que creer en nada, o sea, en ese momento buscar el apoyo en lo que para vos, en la figura o maestro que para vos tenga significado. Por eso debe ser que mucha gente que pierde un ser querido como que busca mucho o termina en esa religión. En esa filosofía. Sí, porque me llama la atención eso del budismo, cuando tuviste una pérdida así como que de las personas. O sea, para nosotros occidentales, en nuestra filosofía de vivir, digamos, es como que la muerte casi ni se la nombra en lo posible. No nos preparamos, en realidad. No nos parece que es innecesario o que es negativo o que estamos depresivo, o sea, cuando en realidad es un pasaje, así como los de nacimiento. Claro. ¿Alguien recuerda que era antes del nacimiento? No. O sea, pero bueno. Por eso los duelos llevan tanto tiempo después, Claro. porque no estamos preparados. Sí, y tampoco, bueno, obviamente que ninguno de nosotros quiere dejar de existir. Entonces, ahora después lo vamos a ver que justamente ese es la causa final del renacer, o sea, el deseo de vivir, que es casi inherente a todo, digamos. Bueno, entonces, al producirse la muerte, esa unión de los skandhas se disuelve y estos skandhas se dispersan, con lo que la permanencia del sí mismo, tal como la del mundo, no es sino una ilusión. Sosteniendo esta idea sobre la naturaleza efímera del individuo, Buda no podía afirmar que entidad sustancial alguna pudiera pasar de una existencia a otra. Y por ello enseñó, en cambio, que al finalizar la existencia, la experiencia del agrupamiento de los skandhas, endurecida en una especie de rigidez, pasa a la blanda cera de otra existencia en otra matriz. Es decir, un proceso lleva a otro de causa a efecto, de modo tal que la personalidad humana en una existencia es la causa directa del tipo de individuo que aparece en la siguiente. No entendí, perdón. O sea, sosteniendo entonces esta idea sobre la naturaleza efímera del individuo, que dice, bueno, al producirse la muerte, todo lo que constituía tu sí mismo, que era esa agrupación de skandhas, se disuelve. Se disuelve la tuya y la del mundo, digamos, o sea, también los aspectos que a nosotros nos parecen reales del mundo, no solamente del sí mismo. Sí. Todo termina para él siendo una ilusión. Y sosteniendo esta idea, él no puede afirmar que haya una entidad sustancial que de alguna manera pase o migre a otra existencia, pero tal cual, digamos. Claro, tal cual. Pero claro, sería como la base. Claro, él lo que propone es esta otra posibilidad, que los skandhas que se endurecen, se convierten como podría ser una semilla o algo así rígida de alguna manera, que se traslada o germina, vendría a ser, en la siguiente existencia en otra matriz física, digamos, y mental inclusive.
inclusive, ¿no? No solamente física, porque también la constitución mental está determinada por los skandhas. Es decir, un proceso es un proceso de causa y efecto, sí. De modo que la personalidad en una existencia lleva en forma directa al tipo de existencia que va a aparecer en la siguiente, unido a estos skandhas, digamos. Esto para él constituye, o sea, es una ligera, no es tanta la diferencia, pero hay una ligera modificación de la teoría del karma en el budismo. O sea, no es un principio mecánico, sino que es consustancial a la personalidad. No es un principio mecánico tan directo como es para el hinduismo, ¿verdad? La conciencia, al evolucionar, se desarrolla en una serie de estados. La formación de hábitos mentales, el endurecimiento de las experiencias de los skandhas en el estado colectivo del individuo, es el principio que produce el efecto en un individuo futuro. La conciencia continúa existiendo a causa del karma, es decir, a las predisposiciones. Eso es parecido a lo que nosotros hablábamos de la doctrina del renacimiento y de la teoría del karma. Ahora bien, si la conciencia continúa existiendo y si no se ha abandonado el deseo y la ignorancia, el deseo inclina la conciencia hacia el objeto y el karma que nació junto con la conciencia la empuja hacia ese objeto. Aquí la conciencia anterior, por el hecho de que sale de la existencia, se dice que ha muerto, mientras que al hecho de que el karma vuelve a nacer en una nueva existencia se lo llama renacimiento. Es solamente a causas contenidas en la vieja existencia, es decir, al karma o predisposición, a la inclinación, a lo que se debe la apariencia presente. El budismo no explica el mecanismo por medio del cual el karma pasa de una vida a otra, sino que se concreta aceptar que el karma es un principio que la informa y que está esperando su material. O sea, no da demasiada explicación sobre cómo se traslada ni por qué, digamos. Diría que, o sea, la primera vez que escucho personalidad, que eso es lo que trasciende, digamos, y que no importa el cuerpo ni la mente que uno tenga, que lo que trasciende. Lo que determina cómo va a ser el renacimiento de ese nuevo cuerpo, esa nueva mente, esa nueva personalidad, son esas predisposiciones que están condensadas en los skandhas, digamos. Ahí dice los hábitos más profundos. Los hábitos más profundos, claro. Los hábitos, eso es lo que transmite. Claro. Más característicos. Entonces, también... Ponemos más profundo los hábitos que son los más arraigados. Si vos no lograste anular o eliminar el deseo y la ignorancia, esa semilla que queda va a renacer. Sí. Después entonces, para seguir explicando, digamos, su teoría de las 4 nobles verdades, tiene una doctrina postula la doctrina del origen dependiente. O sea que el hecho de que la continuidad se establece volviendo a ser lo que es sufrimiento, pero también cesación de sufrimiento, significa una sucesión de ciclos en que se manifiesta la insuficiencia de la vida. Entonces a ello se refiere la doctrina de Pratyamsamutpada o del origen dependiente. O sea, es la cadena causal representada por las fases del ser que debe romperse para alcanzar el nirvana. La ignorancia es la causa principal de la existencia. La atadura a la existencia es causa de que las impresiones kármicas de existencias pasadas elaboren el sanskara del que nace la conciencia inicial, que es el mundo de nombres y formas, que es el primer tipo de agrupación que habíamos visto, ¿no? Dentro de los skandhas, digamos. Los nombres y formas
se articulan y tienen lugar la conceptualización. Ese es el primer paso, sería, o primera agrupación de estados en el skandha. De la sensación nace el drishta, que es el hambre, la sed, el deseo. La propulsión al objeto nos lleva a atarnos a él. De las ataduras surge el devenir, el proceso, el cambio, los cambios del nacimiento, la vejez y la muerte que nos sumergen en el sufrimiento, el desaliento y la desesperación. Este es el origen de toda la cuestión del sufrimiento. La rueda del samsara se representa con 12 rayos que significan los 12 eslabones en la causalidad kármica del nacimiento, la muerte y el renacimiento. El karma no es más que una actividad, sin embargo, y no ata a la rueda del renacimiento. Hay un camino para evadirlo. La cesación del dolor se explica en términos de la misma cadena de 2 eslabones, pero en orden inverso. O sea, el desvanecimiento y la completa cesación de la ignorancia detiene el karma. Hay un texto que es el Samyutta Nikaya, que expresa de manera breve la doctrina budista del origen dependiente en sentido inverso, digamos, ¿no? De la siguiente manera. Al cesar el karma, cesa la conciencia. Al cesar la conciencia, cesan nombre y formas. Al cesar nombre y formas, cesan los 6 órganos de los sentidos. Al cesar los 6 órganos de los sentidos, cesa el contacto. Al cesar el contacto, cesa la sensación. Al cesar la sensación, cesa el deseo. Al cesar el deseo, cesan las ataduras. Al cesar las ataduras, cesa la existencia. Al cesar la existencia, cesa el nacimiento. Próximo sería, ¿cierto? Al cesar el nacimiento, cesan la vejez y la muerte, el dolor, las lamentaciones, la miseria, la aflicción y la desesperación. Y de este modo cesa toda esta suma de miserias. Así como esta doctrina del origen dependiente demuestra las simples verdades aceptadas por muchos filósofos posteriores cuando afirman que la razón de nuestra existencia es la voluntad de vivir y que nuestra liberación está en negarla, que es lo que también se postula en los Yoga Sutra de Patanjali. O sea, es el deseo de vivir, sí, el que aún al sabio, dice él, se le manifiesta, sí, es el que nos liga a la existencia y a la rueda de renacimientos. O sea, no es basado también en esa voluntad de vivir y en ese deseo de vivir, se basa muchas veces